Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonella Cafardo, soy licenciada en nutrición y docente de la materia de saneamiento ambiental e higiene de los alimentos, encargada de dar la parte de justamente calidad e higiene de los alimentos. Como saben, por razones de la coyuntura sociopolítica y económica actual, el lunes no dictamos las clases de la materia. Había un paro de subte, de transporte a las 20 horas, que iba a complicar la asistencia de la mayoría de las y los estudiantes de la materia, inclusive del plantel docente también. Y también decidimos, digamos, no dictar la clase por una cuestión de adherencia a los reclamos hechos por lo cual fue las movilizaciones del día lunes y el paro del día martes de las organizaciones sindicales, ¿sí? En pedido de un párate del ajuste que se está haciendo, bueno, viene hace unos años, este año se profundizó mucho y a través del presupuesto del año 2019 que se está presentando en estos días, vemos que se planifica para el año que viene, incluyendo, ¿no? El paso de carteras con jerarquía ministerial pasadas a carteras con una menor jerarquía, como son las de secretarías de áreas sensibles, para toda la comunidad y para las licenciadas en nutrición en lo particular, como trabajo, salud y educación, ya que estamos en un ámbito educativo, ¿no? La educación pública, laica, gratuita y de calidad, que es la que queremos que continúe siendo de esta manera. Para que no se queden, digamos, no se pierdan de algunas cosas importantes que sigamos durante el teórico y sobre todo a modo de organizar, ¿no? Mentalmente la información de la bibliografía obligatoria de la materia que ya se las hemos enviado por mail, pero bueno, nos parecía importante hacer este pequeño ensayo de teórico cada uno, o sea, tanto yo en mi casa como ustedes en sus casas, poder ir aclarando ciertos puntos que hay que tener muy en cuenta tendiente a que ya termina la materia y que ya se viene el parcial, ¿no? Yo voy a ir tocando ciertos puntos y me voy a basar en el orden del PowerPoint que ya les envié. Como ustedes en sus casas pueden hacer lo mismo. Ir escuchando estos audios y siguiendo el PowerPoint, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar de calidad e higiene de los alimentos, donde en la primera imagen tenemos una feriante, ¿sí? Una mujer feriante. Podemos intuir que vende productos primarios, ¿sí? Alimentos primarios, frutas, verduras. Y lo que tenemos en la filmina, la diapositiva siguiente, es una definición de la cual ya a esta altura estarán lo suficientemente familiarizados, ¿sí? Sin aclarar qué concepto es, porque ya lo saben ustedes para esta altura, es el derecho, ¿sí? Un concepto que es el derecho de los pueblos a definir sus políticas sobre la producción, sobre la comercialización, sobre la distribución, sobre el consumo de alimentos que sean sustentables, sostenibles en el tiempo. Y además, todo esto logrando garantizar lo que es el derecho a la alimentación, es decir, los alimentos para toda la población. Y alimentos que obviamente tengan en cuenta gustos y hábitos de esa población consumidora. ¿Sí? Quien propone esta definición, en realidad en el 96 por primera vez, es la Vía Campesina, ¿sí? Que es un movimiento internacional que nuclea distintas organizaciones de campesinos, de mujeres rurales, de trabajadores agrícolas, inmigrantes, de jornaleros sin tierra. Y son en realidad 148 organizaciones que están en un total de 70 países en el planeta Tierra. Todo esto para que sepamos la magnitud de este movimiento. Y proponen este concepto, se habrán dado cuenta, de soberanía alimentaria, que es recogido por otro montón de organizaciones de consumidores urbanos, de activistas ambientales, que recogen este concepto porque realmente lo defendemos y vemos las oportunidades que otorga, ¿no? En este marco, y no puede estar sacado de contexto, es que vamos a hablar de calidad alimentaria, ¿sí? Donde vamos a utilizar este concepto para evaluar comparativamente cualidades de algún producto alimenticio teniendo en cuenta la aptitud, ¿sí? Para la función que se destina y para hábitos y tradiciones del consumidor. ¿Está bien? Entonces vamos a utilizar el concepto de calidad alimentaria, lo vamos a
a dividir utilizando diferentes parámetros, todo esto para poder realmente analizar esos parámetros y así evaluar la calidad, ¿sí?, de un alimento en lo particular. Tenemos que pensar al alimento como el objeto de estudio, ¿sí?, y el resto de los parámetros que ahora vamos a empezar a ver, como si fuesen flechas que salen hacia ese objeto de estudio, como para evaluar y así poder clasificar la calidad del alimento. Algunos de los parámetros que vamos a utilizar son, por ejemplo, el nutricional. El nutricional, como estudiantes de nutrición, ya podrán imaginarse de qué va este concepto, ¿sí? Habla de la composición nutricional del alimento. Generalmente solemos dividir en macronutrientes, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, y micronutrientes, como son vitaminas, minerales, oligoelementos, ¿sí?, de los alimentos. Otro de los parámetros que utilizamos es el sensorial, es decir, todo lo que podemos conocer del alimento a través de nuestros sentidos, de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Va a estar incluido el olor, el sabor, el color, la forma, la turgencia, la crocancia, la frescura, la humedad, la terneza, diferentes digamos, palabras son estas que nos ayudan a describir las sensaciones que tenemos al ponernos en contacto sensorialmente con estos alimentos. Otro de estos parámetros que utilizamos es la cualidad higiénica, ¿sí?, de inocuidad. Esto habla del principio de que un alimento, si tiende a alimentar, o sea, el objetivo de un alimento o la definición misma de alimento, ¿no?, es alimentar a quien lo consume. No solamente va a implicar una nutrición de ese cuerpo, una nutrición biológica de ese cuerpo lo que consume, sino que también tiene que implicar una no enfermedad. No te puede dar enfermedad a lo que consideremos alimento, porque siempre tiene que dar energía, nutrientes y más vida, no lo contrario. Así que es muy importante ese parámetro de inocuidad. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos o conocemos, ya para esta altura en la materia, que realmente hay cosas que comemos, sí, está bien dicho cosas y no alimentos, hay productos alimenticios que comemos muchas veces que no cumplen del todo con esta característica. Desde el vamos, podemos citar al caso de una chica de 13 años que en Entre Ríos comió una mandarina al costado del camino y se murió intoxicada porque esa mandarina estaba ni siquiera rociada con herbicidas, sino que estaba embebida directamente en agrotóxicos. La chica, bueno, le dan convulsiones, entra en un desequilibrio hemodinámico y la llevan a la guardia, pero muere. Entonces eso, digamos, ¿podemos llamar a esa mandarina, por natural que parezca, alimento si te la comes y te morís? ¿Sí? Bueno, otro de los parámetros que vamos a utilizar para este análisis es la cualidad social de producción, donde vamos a tener en cuenta las cuestiones más sociales justamente en cuanto a la producción del alimento. ¿De qué hablo cuando hablo de cuestiones sociales? Bueno, los alimentos no son alimentos en sí solos, ¿no? No se generan por sí solos, sino que hay todo un sistema humano de producción por detrás, que puede tener diferentes características. Por ejemplo, las personas, los trabajadores de la tierra o las personas que son trabajadores de la industria del alimento, ¿sí? Son la primera línea de contacto y de trabajo con los alimentos, como ahí podemos observar en la foto. Y estas personas van a tener un marco y un contexto social. Por ejemplo, en el mejor de los casos, digamos, utilizando la imaginación que se me ocurre ahora, pueden ser trabajadores registrados en blanco, que se les informa que están manipulando sustancias agrotóxicos, sustancias peligrosas para su cuerpo, no como fue el caso, ¿sí?, de Fabián Tomasi, que acá les muestro una foto, que él, digamos, hacía este trabajo que ustedes ven
sin que nadie le haya avisado que estaba manipulando realmente productos muy, muy nocivos y bueno, tuvo consecuencias en el cuerpo que se pueden observar, sino él, digamos, en múltiples entrevistas las ha relatado. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, hay gente que se le avisa que está manipulando eso y se le dan las herramientas de las teóricamente buenas prácticas agrícolas, que son digamos, todo lo que es las botas, todo el traje, los guantes y un montón de elementos que en teoría, si vos utilizas todo eso, puedes manipular sin riesgo de enfermarte a estos alimentos, a estas producciones en realidad. Otro de los casos puede ser, si hablamos, no sé, de recolección de huevos, por ejemplo, lo que se estila mucho lamentablemente en Argentina es que haya como si fuesen grandes invernaderos, o sea, grandes galpones llenos de gallinas ponedoras totalmente hacinadas en condiciones de poca calidad de vida para esos animales, donde son gallinas ponedoras, están todo el día comiendo, digamos, desechando materia fecal y huevos. Entonces hay gente que trabaja a recolectar esos huevos en esos ambientes, digamos, llenos de moscas, con la materia fecal de las avícola que, bueno, aparte atrae a otros vectores que consumen eso, ni hablar del olor y del ardor, digamos, que trae la urea. No sé si habrán olido alguna vez, pero realmente es muy desagradable. Y aparte te da picazón, te produce picazón en la urticaria, en los ojos y en las mucosas. O sea, hace irritación de las mucosas, para hablar de manera más técnica. Y en general firman contrato los padres, bueno, muchas veces son inmigrantes, muchas veces son ilegales, que digamos, buscan trabajo en otros países ya que no encuentran en su ciudad, en su pueblo o en su país. Y firman el contrato con el padre, pero trabajan a destajo, esto quiere decir que le pagan por la recolección producida, entonces termina trabajando para llegar a un salario que no vamos a decir digno, porque son condiciones que no son dignas, pero digamos, para llegar a sumar más plata, termina trabajando toda la familia en lo que es la recolección de huevos, incluidos hijos, los hijos pequeños, los niños. También tenemos un caso de un niño que falleció de cáncer a los 6 años. Y desde los 3 jugaba, o sea, recolectaba huevos y jugaba entre glifosato, ¿no? Porque era su lugar de vida. Muchas veces estas personas aparte están encerradas directamente. Digamos, el patrón no les deja salir, inclusive cuando quieren ir al médico le dicen, no, bueno, te vamos a traer pastillas y les traen pastillas. Esto en el documental La Cáscara Rota se puede... están los testimonios de estas mismas personas, que cuentan de los manejos totalmente esclavizantes, ¿sí? Son manejos del tipo de la época de los esclavos. Entonces, bueno, cuando hablamos de social nos referimos a todas esas cuestiones. Yo les planteé dos extremos y obviamente que en el medio hay muchos grises, ¿sí? No quiero que se queden con o es una cosa o es la otra. Se pueden dar mezcladas esas maneras de emplear gente, digamos, entre el esclavismo y entre un trabajador formal, digamos, con los mejores beneficios que da el sistema capitalista para nosotros los asalariados, ¿no? Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta en la cualidad social de producción son, por ejemplo, poblaciones aledañas a estos campos, ¿sí? También son afectadas y también entran en este análisis. Otro ejemplo, está bueno porque todo tiene ejemplo de la vida real, es el de las Madres de Ituzaingó, que es un barrio de la ciudad de Córdoba, donde estaban rodeadas, donde, digamos, las personas que vivían en este barrio, ninguna era trabajadora digamos, cosechador o trabajadores de la industria del alimento, ¿no? Sino que tenían otras tareas, empleadas administrativas, otras tareas. Pero ¿qué pasa? En ese barrio se empiezan a dar cuenta de que hay mucho aborto espontáneo y muchos casos de cáncer. Estaban rodeados de soja después de un estudio, digamos, epidemiológico hecho por las mismas vecinas, preocupadas o sea, las madres preocupadas porque veían a sus hijos enfermar, morir y que el vecino tenía cáncer, empiezan a hacer un estudio y bueno, se dan cuenta de que
están rodeadas por campos de campos de soja que se rocían con glifosato. Entonces, ese es un ejemplo muy puntual de del análisis de esta cualidad social, ¿sí? Es otra parte de las personas o de los humanos que están afectados por esta actividad sin intervenirla directamente. Otro caso que podría dar son el de las escuelas fumigadas, son escuelas rurales que no están, como bien digo, digamos, dentro de grandes centros urbanos y que tienen muy cerca campos. Entonces fumigan, generalmente sin avisar, generalmente sin demasiado cuidado. Hay una cantidad de metros establecido como mínimo de distancia entre donde fumiga suponete el avión o el mosquito, que es como un tractor, eso lo vimos en clase, y la escuela, ¿no? El predio de la escuela. Hay una cantidad de metros que, bueno, ahora las autoridades bonaerenses la están disminuyendo, era de 1500 para la provincia de Buenos Aires y ahora está pasando a 100 metros. Piensen ustedes que es 100 metros en un campo donde hay viento, donde estos productos se aplican en aviones, o sea que a una distancia de la Tierra que también da mucha volatilidad y se genera esta deriva, ¿no? Que afecta, claro que afecta a la maestra y a los estudiantes que estén cursando. Bueno, hay muchos casos documentados también en este sentido. Así que bueno, no solamente a los trabajadores directos, sino a los que de manera indirecta se relacionan con la producción. Todo eso está incluido en este ítem. Bueno, acá les había puesto una imagen, bueno, más de cerca de esta gente que estaba fumigando, donde, bueno, claramente no se cumple ninguna de estas normas de los que llamamos buenas prácticas agrícolas, que también son digamos, son un conjunto de normas que pretenden decir, bueno, si todo esto se cumple, eh, si todo esto se cumple, no hay enfermedad. Bueno, fíjate cómo se cumple, ¿no? A Fabián Tomasi ni siquiera le dijeron que estaba manipulando cosas tóxicas y bueno, y aunque avisen, si no dan tampoco desde los empleadores y obviamente tiene que haber control estatal sobre el brindar equipo adecuado para realizar las tareas de los trabajadores. Bueno, ese es el caso de lo que no pasa. Y esta es una buena foto para demostrar el tema de la deriva, ¿no? Aparte cómo se fumigan entre ellos, si vos te pones a pensar. Bueno, es un caso grave. Otras de los parámetros que vamos a tener en cuenta para evaluar la calidad de los alimentos es la producción primaria, donde acaba de entrar, bueno, mucho de lo que ya vieron con Lalo, ¿sí? En cuanto a las características de producción primaria. ¿Qué modelo se utiliza de producción? Se utiliza un modelo de producción agroindustrial, se utiliza un modelo de producción tradicional, es de la revolución verde, es de la revolución biotecnológica, o se produce en el marco de la agroecología o de la permacultura, cada uno de esos modelos con u otros, ¿no? Yo obviamente estoy citando algunos a modo de ejemplo, pero bueno, es lo que se tiene que tener en cuenta en este ítem, para análisis de este ítem, y el contenido ya lo han visto, no lo voy a repetir yo, digamos, acordémonos siempre de hablar del paquete biotecnológico, de la revolución biotecnológica, ¿sí? Que tenemos financiamiento, tenemos maquinaria, tenemos tecnología, tenemos transgénicos, tenemos semillas, tenemos fertilizantes, agrotóxicos, todo eso que va formando parte de ese modelo que si lo tuviéramos que analizar, lo meteríamos en este ítem de cualidad de producción primaria. Y por otro lado tenemos la producción la cualidad, perdón, de servicio. Esto refiere a la parte, bueno, como bien dice ahí, de comercialización, pero en realidad es o sea, una vez cosechado el tomate, por poner algún ejemplo, el camino que recorre ese tomate hasta quien lo consume, ¿sí? Hasta quien lo come, digamos, como para ir al momento explícito, ¿no? En un tenedor entrando en una boca, suponiendo que se consuma de esa manera. Entonces, bueno, ahí también hay diferentes caminos, hay diferentes
hay muy diferentes caminos que puede atravesar un alimento. Por ejemplo, en la feria que se hace digamos, en el marco de nuestra hermana cátedra de Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA, ellos realizan una vez por mes una feria que tiene un nombre muy particular y apunta exactamente a esto que estamos hablando, que se llama Del productor al consumidor. O sea que ese tomate, manzana o mermelada, inclusive puede ser algo más industrializado, o sea, con más proceso, eh, recorra el menor camino posible. Esa es la idea, ¿no? Del productor al consumidor, con el menor camino posible. Cuando hablo de camino posible no quiere decir únicamente caminos geográficos, es decir, metros o kilómetros recorridos del alimento, sino también pasar por la menor cantidad de intermediarios posible. Y refiere a todos estos temas de la comercialización. Se adelantan uno o dos diapositivas. Yo lo que les puse, bueno, es una cantidad de flechas y de caminos que pueden tomar estos alimentos, y son, digamos, lo que propone la globalización son caminos como bastante imbrincados con muchísimos intermediarios, ¿sí? Con muchísimos intermediarios que no van a hacer gran cosa en cuanto a la mejora del producto o la industrialización del producto, pero sí lo que van a hacer es poder lograr comprarlo muy barato a los productores, es decir, pagarle muy poquito, que paguen mucho los consumidores, y ellos, como pueden ver en la siguiente diapositiva, está sacada nada más y nada menos que del libro de Raj Patel, Obesos y Famélicos, que es una joyita si lo quieren leer. Si lo consiguen y lo pueden leer, la verdad que no tiene desperdicio. Es un economista indio él, donde estudió esto, ¿no? El cuello de botella, reloj de arena, donde hay un lugar de esta cadena de comercialización donde realmente se genera un monopolio, y por eso tienen esta capacidad de controlar los dos extremos de la cadena. A nosotros como consumidores y también a los productores, condicionando los precios, demasiado baratos y demasiado caros para nosotros. En ese sentido, hubo también en Ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país, verdurazos, hace poco, y hubo varios, y tengo entendido que va a haber más, que son los que organiza la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿sí? Que es una organización gremial de justamente productores. Muchos de ellos son migrantes, o de generaciones anteriores migrantes, y ahora ya vienen haciendo generaciones argentinas, digamos. Pero bueno, lo que hacen es eso. Quieren defender sus condiciones de producción y de comercialización, que es todo esto que estamos hablando, y defender derechos propios, como por ejemplo el acceso a la tierra, porque lo que pasa muchas veces es que el productor alquila, arrienda la tierra en la cual produce. Entonces termina produciendo, un poco vende, un poco para el autoconsumo, y la mayor parte es para pagarle al dueño de la tierra. ¿Está bien? O sea, eso se llama negocio inmobiliario. Donde ellos están en una situación, precaria, no justa, que ellos invierten todo el tiempo, un montón de tiempo, energía y a veces, digamos, fertilizantes. Inclusive hay trabajadores, digamos, de la agricultura familiar, como son la mayoría de los casos de la UTT, son fertilizantes, o sea, tienden ellos hacia la agroecología y son fertilizantes naturales, pero digo, todo eso que ellos van dejando en esos campos, capaz que llega a fin de año y le dicen, no, ¿sabes qué? No te renuevo contrato, como te pueden decir a vos en el departamento, no te renuevo contrato. Bueno, y quedan a la deriva, habiendo invertido todo eso, sin tener a dónde ir, y son esos los alimentos que aparte nosotros consumidores urbanos consumimos en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, es interesante para ir analizando. Entonces, ¿a qué tiende la soberanía alimentaria? ¿Qué es lo cual es lo que bregamos nosotros? Del productor al consumidor, con la menor cantidad de intermediarios posibles, ¿sí? Como dice la Feria de Agronomía, que entre ellos y nosotros haya la menor cantidad de intermediarios, ¿sí? Tiene que haber un transporte seguramente, porque aparte el tema, del transporte siempre se va a basar en petróleo, o sea, en combustible basado en el petróleo, que sabemos que es caro, cada vez más caro. Y lo contrario, digamos, a lo que plantea la soberanía alimentaria sería esta cuestión que se da ahora en este marco de globalización, que es lo del concepto de alimentos kilométricos. Esto es, alimentos que recorren kilómetros y kilómetros, y que vos terminás pagando mucho más
la nafta que se utilizó o el petróleo hecho combustible que se utilizó que el producto mismo. Por esto que les decía, se paga demasiado, digamos, no hay un precio justo en cuanto a que se le paga a los productores, ¿no? Entonces, de nuevo, la soberanía alimentaria que sí apoya precio justo, economías populares, ¿sí? Con una relación muchas veces de confianza, porque esto también es importante aclararlo. Cuando nosotros hablamos de la diferencia entre orgánico y agroecológico, nosotros apoyamos lo agroecológico, porque lo orgánico vendría a ser lo mismo, muy parecido, pero con una certificación, es decir, con un sello, con una etiqueta, de que vino alguien a decir que efectivamente eso se había realizado de tal y cual manera que entra dentro de los preceptos del orgánico. Por citarlo, lo más obvio, no utilizar agrotóxicos. Entonces, ¿qué pasa? Esa certificación exige un contrato, exige una paga hacia una empresa, porque en Argentina no lo hace el Estado, sino empresas privadas que hay que pagarles para que hagan esa certificación, ¿se entiende? Entonces eso en realidad ¿quién deja fuera? Y a los tipos que te cuento, o a las familias, mejor dicho, que te cuento, que producen un poco para consumir, un poco para comprar, digamos, insumos alimentarios que ellos no consumen, que ellos no producen, por ejemplo, carne, si es un productor frutiartícola que no produce carne, compra la carne y vende lo que puede y el resto le queda para pagar el alquiler de la tierra. ¿Está bien? Bueno, acá empieza la parte de higiene de los alimentos. Esta parte, si bien estamos más familiarizados desde lo que es la carrera de nutrición, además está todo bastante claro en lo que es el apunte, ¿sí? de calidad de los alimentos. Entonces, para que el video no sea tan largo, lo van a poder leer de ahí. Acá simplemente es un resumen, que igual ustedes lo tienen en la presentación PowerPoint, pero bueno, está esta información en lo que es el apunte de calidad de los alimentos y el manual de manipuladores. Ambos bibliografía obligatoria. Siguiendo con la bibliografía obligatoria, no pueden dejar de leer, ¿sí? El robo de los alimentos, el gran robo de los alimentos, que habla de la parte que estuvimos hablando recién de calidad de los alimentos. Y también, que acá no lo tengo, digamos, impreso, el cuadernillo que les envié de leyes políticas y economía verde. Además hay una guía de estudio que aconsejo que la hagan. Cualquier duda pueden responder vía mail, yo voy a estar atenta por las dudas que tengan, digamos, haciendo la guía o de alguna cuestión teórica puntual. Y bueno, la presentación PowerPoint. Todo eso, esas 6 cosas son la bibliografía obligatoria. Nos vemos el lunes en el preparcial. Tengo acá también otros libros que no quiero dejar de recomendarles, como Envenenados de Patricio Leicey, esto saliendo de lo que es la bibliografía obligatoria. Nuestra Biblia, que es Seguridad y Soberanía Alimentaria de Miriam Gorman, la licenciada en Nutrición. Y bueno, el que ya les decía de Raj Patel. Muchas gracias, espero que les haya servido.